¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que conoces puede no ser real? ¡Agua en mi mente! Normalmente solemos vivir convencidos de que todo lo que nos rodea es verídico. El agua, los programas de televisión, nuestros familiares, los objetos. Sin embargo, ¿en qué están apoyadas estas convicciones? La respuesta es en nuestra experiencia. Es decir, la sensibilidad que tenemos al poder tocarlas, verlas o escucharlas. No obstante, para muchos intelectuales, la seguridad que nos brindan los sentidos puede ser engañosa y falsa. Un pensamiento filosófico bastante antiguo, donde Platón quizás sea uno de los fundadores. Desde luego, entre muchos de los pensamientos platónicos podemos encontrar una de las analogías más famosas, que es la de la caverna. Si recordamos, dicha analogía consiste en lo siguiente. Imaginemos que existe una caverna, y en sus profundidades se encuentra un grupo de personas encadenadas. Platón nos cuenta que lo único que estas personas han podido percibir son sombras, pues Platón nos cuenta que a la cima de la cabeza de estas personas se encuentra una enorme llama, donde otras personas que viven para engañar a los encadenados suelen acercar objetos, con el fin de que la llama proyecte solo su sombra. En este sentido, las personas que viven encadenadas solo conocen sombras, no tienen experiencia de ningún otro objeto. Finalmente, Platón nos cuenta que cuando una de estas personas logra desencadenarse, camina hacia la luz o hacia el mundo exterior, pudiendo ver la luz del sol, los colores y la realidad. Entonces regresa para informarle a las otras personas encadenadas, pero éstas no le creen y lo consideran un loco. Es así como Platón hace referencia de que los filósofos o los intelectuales que buscan la verdad se destellan con esta iluminación. Y las personas que no logran comprender esta verdad reveladora tachan comúnmente a este filósofo de loco, farsante. Pero bien, toco la referencia de la caverna platónica por lo siguiente. Uno de los mensajes más importantes recuperados de la analogía de la caverna es aquel mensaje que nos dice que nuestros sentidos son susceptibles de ser engañados. Por tanto, quien se fíe de sus sentidos para verificar el mundo puede estar cayendo en una falacia, puede vivir en un engaño. Este discurso de que nuestros sentidos nos pueden engañar fue trascendiendo a lo largo del tiempo, hasta llegar al ingenioso matemático y filósofo René Descartes. Como sabemos, Descartes es uno de los filósofos modernos más importantes. Con quien se entiende comienza el periodo de la racionalidad o el racionalismo, postulando el concepto de conciencia y desterrando del lenguaje de la filosofía el concepto de alma. Descartes sugiere que los sentidos siempre nos suelen engañar. Por ejemplo, cuando vemos a alguien a lo lejos, podemos creer que se trata de nuestro amigo Juan, Enrique o Ernesto, pero cuando esta persona se aproxima, vemos que se trata de un desconocido. Así pasa lo mismo con objetos. A lo lejos podemos ver una torre que parece muy pequeña, pero cuando nos acercamos vemos que la torre es muchísimo más alta que nosotros. Así también podemos tomar la analogía de la vela derretida. Es decir, imaginemos que nosotros colocamos una pequeña vela en nuestra mesa. Y luego de un tiempo, cuando regresamos, vemos que la vela que dejamos ya no es la misma, sino que es una vela más pequeña y fundida. Si realmente nos basáramos en nuestra pura experiencia y sensibilidad, automáticamente entenderíamos que se trata de una vela diferente. Sin embargo, es gracias a la capacidad de razonar y de conectar objetos en el tiempo y el espacio, es como entendemos que la vela derretida encontrada tiempo después es la misma vela que nosotros dejamos. Por ello, para Descartes, la realidad solo puede ser penetrada a través de la razón y la conciencia, y no a través de nuestros sentidos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con decir que puede que el mundo que nos rodea no sea real? Cuando Descartes postula que solo la conciencia es capaz de transmitirnos algo sobre el mundo y que los sentidos nos engañan, la pregunta que plantea Descartes es: ¿qué puedo encontrar que sea completamente cierto para que yo use ese conocimiento verdadero como punto de apoyo y pueda construir mi realidad? Sabemos que este punto de apoyo no pueden ser los sentidos, puestos que estos nos engañan. La gran conclusión cartesiana termina diciendo que es el yo. Pues cuando Descartes asume que está reflexionando y tratando de buscar una respuesta, se está dando cuenta que alguien es el que está dudando. Y por lo tanto, si alguien duda, ese alguien tiene que ser yo. Por lo que no hay duda de que yo existo, porque soy yo el que está dudando. De ahí su famosa frase: pienso, luego existo. Pero entiéndase que esta no consiste en decir que pienso y luego mi cuerpo se materializa, sino que se debe traducir como pienso, por lo tanto existo.
Ahora bien, si pienso y luego existo y la única certeza que tengo es mi yo, ¿cómo puedo corroborar que existen otros yoes? La respuesta es que no se puede. El pensamiento de Descartes llega a tal profundidad que tristemente cae en una paradoja. Es decir, al tener certeza únicamente de mi yo, no puedo ya decir nada sobre el resto del mundo, solo tengo certeza de mí. Es decir, cae en el famoso solipsismo, lo que se traduce como solo existo yo. Existe un ejemplo bastante popular que puede explicarlo. Imaginemos que hay un cerebro dentro de una cubeta, y este cerebro dentro de la cubeta tiene conectado un montón de cables. La función de estos cables es transmitirle imágenes y sensaciones, de modo que el cerebro piensa que tiene un cuerpo, puede experimentar calor, frío, dolor, placer o alegría. También a este cerebro se le ha inyectado imágenes y sonidos, y en suma, este cerebro vive en una realidad completamente virtualizada. Así es, amigos, Matrix está basado en la teoría del solipsismo. En este sentido podríamos preguntarnos, ¿y cómo confirmamos que no estamos en esa misma condición? Esta es una pregunta que tiene sentido en la famosa corriente filosófica llamada filosofía de la mente. Y es una pregunta que, para nuestra desgracia, no tiene solución. Es decir, si es cierto que nuestro cerebro se encontrara atrapado en una cubeta conectada con cables, sería imposible saberlo. En este mismo sentido, tampoco tenemos forma de corroborar que existe la conciencia en otras personas. Solo podemos tener certeza de nuestra propia conciencia, de nuestra subjetividad. A este problema se le conoce como el problema de las otras mentes. Pero habrá quienes dicen, claro que hay conciencia y claro que hay sensibilidad en las otras personas. Por ejemplo, si alguna persona acerca la mano al fuego, gritará de dolor. O si hay bajas temperaturas, seguramente temblará de frío. Sin embargo, esta postura parte de nuestra ingenuidad, es decir, cuando vemos a alguien que mete la mano en el fuego y grita de dolor, entendemos que hay dolor porque si yo metiera la mano al fuego, haría eso, gritaría de dolor. O si he metido la mano al fuego, he gritado de dolor. Entonces, cuando veo a una persona y hace lo mismo que yo, asumo que entonces tiene conciencia. Pero esto es pura ingenuidad, esto es solo asumirlo, porque bien aquella persona o todas las personas que nos rodean podrían ser autómatas programados para fingir o actuar como nosotros lo haríamos. Por eso el problema de la subjetividad es uno de los grandes retos de la filosofía de la mente. Pero, retomando todo lo dicho hasta acá, el problema de la subjetividad y las otras mentes aún tiene más desafíos. No solo podemos cuestionarnos si realmente existe otra subjetividad en la persona, pues también existe otro problema. ¿Qué sería el problema de la percepción del otro? Por ejemplo, lo que tú conoces como blanco, ¿cómo aseguramos que las demás personas lo entienden así? ¿Cómo puedes saber que el color que estás viendo en este momento son exactamente los mismos colores que yo miro? Una vez más, es imposible saberlo. A estas características incapaces de ser penetradas por nuestra subjetividad se conocen como qualia. Los qualias sería aquella percepción subjetiva y única de cada individuo. Además, esto no termina ahí. También podemos hablar de la imposibilidad de la referencia. El filósofo Willard Quine describe lo siguiente. Imaginemos que hay un grupo de antropólogos investigando a unos nativos en una isla lejana. Cuando los nativos ven brincar a un conejo, estos gritan "Gabagai". La pregunta sería, ¿qué significa Gabagai? Un antropólogo dirá, Gabagai significa conejo. Otro antropólogo dirá, Gabagai significa brincar. Otro antropólogo dirá, Gabagai significa comida, mientras otro dirá, Gabagai significa buena suerte. No podemos entender una palabra si no estamos tejidos por esa cultura y por esa referencia, por lo que los antropólogos tendrán que aprender primero el idioma para poder acertar lo que significa Gabagai. Sin embargo, aquí empieza otro problema, porque lo que era una palabra desafiante ahora es todo un idioma. Es así como sabemos que no podemos jamás penetrar al 100% una lengua si no la tenemos desde el nacimiento, hecho que afecta socialmente, pues las cosmovisiones de ciertas comunidades o ciertas culturas dependen en gran medida de su lenguaje y por lo tanto, si este lenguaje no es capaz de ser comprendido al 100% por otra cultura, existe un choque ideológico. Es así como tratar de universalizarnos o globalizarnos parece ser un desafío y hasta una violación. Pero bueno, estas son solo muchas de las tantas directrices que existen en el reto para saber si realmente lo que nos rodea es real, algo que es inverificable para nosotros. Por lo tanto, algunos filósofos de la ética
sugieren que lo mejor es actuar como si las conciencias sí existieran, pues es mejor asumir que existe una colectividad conectada con conciencia buscando un mismo fin a sentirse aislado en un mundo vacío de autómatas. Además, llegar a suponer que solo existo yo y lo demás es pura ilusión podría ser problemático y contradictorio. Generaría absurdos, pues las leyes, la ética, la religión, nada tendría sentido porque solo existo yo. Y si nada existe y solo existo yo, entonces ¿por qué tendría que seguir reglas? ¿Por qué tendría que seguir órdenes? Pero este es un pensamiento radical y absurdo. Lo mejor y lo más fiable sería mantener un orden y una armonía para darle sentido a esta vida que sigue siendo un enigma para todos.